Había prometido no grabar nada en este viaje. Ayer que bajé de la montaña por un asunto de una urgencia familiar. Pero ahorita que ya vengo de regreso, viendo esta imagen, este paisaje, no pude evitar que me vinieran recuerdos de mi juventud, niñez, de mis aventuras, ¿verdad? De señores de aquellos tiempos, señores ya adultos, pero les gustaban las historias raras de fantasmas aparecidos, de los señores que creían en sueños. Así que pues este video va a estar un poquito fuera de lo normal, pero es para los que creen en sueños, que todavía hay por ahí uno que otro que cree en sueños y aparecidos y cosas de esas. Me acuerdo que estos señores platicaban de que como ellos se la pasaban mucho por acá en el monte, que entre los arroyos, algunos hasta dormían allá al pie del cerro del Centinela, que está aquí enfrente, y platicaban historias de que cada rato se les aparecía un jinete a caballo, y otros que veían voces o que ruidos de cadenas. Y me estaba acordando que mi abuelo también era de ese tipo de hombres así, que le gustaban las aventuras. Si ya le decías, en este pino salado que está aquí a la derecha, que va pasando, aquí se aparece una mujer. En la noche ahí estaba, a medianoche, esperando que se apareciera. Y me decía, no debe tenerle miedo a los fantasmas, a los aparecidos. Tenle miedo a los vivos, que son los que hacen daño. Y según él, en sus conocimientos, decía que si se aparece algo hay que seguir el aparecido, y que en donde se pierda, ahí es donde está el clavo, así decía, ahí está el tesoro. Y pues no sé si por las historias, influenciado por estas historias, estos señores, pero ya después que me tocó en mis andanzas subir el Centinela, tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho, en la parte de arriba había muchas excavaciones por todos lados, estaba todo escarbado. Y pues según esto era porque andaban las personas buscando los de estos tesoros, y nunca se oyó que alguien encontrara algo, y pues dije, entonces sí es cierto, o sea, que hay gente que sí, pues siempre ha habido gente que cree en los sueños. Total que, a ver, por aquí está la entrada. Bueno, antes era diferente, pero ahorita la entrada aquí es de esta pavimentada, que está aquí la salida a la derecha, de la nueva entrada, porque antes aquí, a ver, aquí donde está este local abandonado a la derecha, aquí era la Rosita. No sé si era café cantante bar o restaurante, pero yo me acuerdo que aquí vendían bebidas espirituosas. Y aparte que, aprovechando, me acuerdo que aquí, en puro enfrente de la Rosita, aquí en medio de la calle, bueno, estaba una caseta de madera, no sé si era de revisión o era un tipo de aduana, no sé, pero aquí estaba una caseta en medio de la carretera. Continuemos con la historia, ahí quedamos. Motero, adiós. Bueno, eso va más rápido. Total que me hubiera gustado que todavía existiera mi abuelo, porque mi abuelo era de que si le decían algo aquí o que soñé esto, vamos, y siempre quería andar en las historias esas, ¿verdad? Y resulta que yo no sé
no sé cómo explicarlo, o sea, creo y no creo en muchas cosas, porque sí han pasado cosas raras en mi vida, pero no le doy mucha importancia ni me clavo en eso. El punto es que yo he soñado 3 veces el mismo sueño y supuestamente que es donde está el tesoro escondido. Pero, como le digo yo, no creo mucho ni estoy muy seguro que sea cierto. Volviendo a los consejos de mi abuelo, decía que si ibas a buscar un tesoro, si un día ibas a buscar un tesoro, que nunca fueras en número par, que lo mejor es ir solo, pero si no tienes el valor para ir solo de noche, pues que vayas con compañía, pero que fuera en número non, nunca en número par. Y también que siempre que entres a un lugar así, una cueva o algo, lleves un dulce en la boca. A ver, vamos a ver si aquí se ve un poco mejor lo que quiero mostrar. Vamos a ver dónde estamos. Quiero ver a ver, este ciclista, para allá. A ver, vamos a ver. Aquí yo digo que aquí se va a ver mejor. A ver, aquí. Esta parte. Como pueden ver, aquí estoy marcando las 3 lomitas que supuestamente por eso soñé 3 veces el mismo sueño, porque representaba las 3 lomitas. Y según en el sueño, la tercera lomita, a la altura de la raya blanca que se ve allí en la imagen, más o menos a la altura de la raya blanca, en la tercera lomita, es donde está una piedra que hay que mover, y hay un área que ahí hay unas monedas, según el sueño. Por eso les dije que este video es para los que creen en los sueños. Así que, según si alguien encuentra estas monedas, debe no ser avaricioso ni envidioso, porque entonces, en vez de ser una bendición, le va a complicar la existencia. Y si va acompañado de personas que, si no van en número non, si va acompañado por personas en número par, la envidia, por la misma envidia o avaricia, es posible que hasta lo maten al que vaya por este tesoro. Pero en fin, como yo siempre les he dicho, Dios siempre les he dicho, aquí estamos mal, ¿verdad? Como les estaba diciendo, como yo creo y no creo, ahí lo dejo por si alguien cree, por si es cierto, pues ahí está. Y si lo encuentran que sea cierto, pues hay que se acuerden de mí, ¿verdad? Pero bueno, ahí se las dejo. Al que quiera creer y al que no quiera creer, pues también ahí está su opinión. Nos vamos y nos vemos hasta la próxima motoaventura. Salud.